Evidencias científicas nos permiten afirmar que los eventos naturales generadores de los grandes desastres que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, tales como terremotos, inundaciones, crecidas torrenciales, grandes derrumbes, seguirán ocurriendo en los mismos lugares y con las mismas características. Todos estos eventos, lejos de ser fenómenos aislados y circunstanciales, forman parte de los procesos naturales que se dan en el planeta. Esto quiere decir que es normal, es natural que ocurran. Vamos a centrarnos en uno de los eventos que mejor conozco, los terremotos. Estas son las ubicaciones de los sismos más destructores en los últimos 400 años. No queda duda de que la región de los Andes merideños es una zona muy susceptible a la ocurrencia de este tipo de eventos. La ciudad de Mérida se conoce como la ciudad de los 4 ríos y de los 4 terremotos. El primero fue el de 1610, seguido por el de 1674, luego el de 1812 y finalmente el gran terremoto de los Andes ocurrido en 1894. En Mérida seguirán ocurriendo terremotos, no lo podemos evitar. Ahora preguntémonos, ¿por qué ocurren? La litosfera, que es la capa superior del planeta, está fracturada en varias placas rígidas que se mueven muy lentamente, flotando en un mar de magma. Estas placas interactúan con otras placas vecinas a través de sus paredes en contacto, dando origen a cadenas montañosas como esta que tenemos aquí, a volcanes y a terremotos. Los bordes en contacto proyectados en la superficie terrestre constituyen las fallas geológicas de origen tectónico. Y es en estas fallas donde precisamente se generan los grandes terremotos. El movimiento relativo entre los bloques adyacentes genera una enorme fricción entre las dos superficies de contacto. Cuando la energía acumulada sobrepasa la capacidad de las rocas para mantener la fricción estática inmovilizadora, las rocas comienzan a romperse, permitiendo que la energía represada se libere de manera brusca en los sectores más débiles de las paredes en contacto. La violenta y tremenda descarga de energía se propaga en forma de ondas elásticas dentro del interior de la Tierra, que cuando alcanzan la superficie percibimos como terremotos. Ahora que sabemos dónde, cómo y por qué se generan los terremotos, veamos el caso particular de la ciudad de Mérida. La región andino-costera de Venezuela forma parte de una frontera litosférica conformada por la interacción entre la placa suramericana y la placa del Caribe. En la superficie, este borde de interacción genera un corredor de fallas tectónicas. Las fallas principales de este corredor, a través de las cuales se disipa la mayor parte de la energía sísmica acumulada en forma de terremoto, son la falla de Boconó, que va desde Táchira hasta Morón, la falla de San Sebastián en el trayecto submarino desde Morón hasta Cumaná y la falla del Pilar desde Cumaná hasta la mitad de la península de Paria, donde cambia de rumbo en dirección norte. La meseta de Mérida está ubicada dentro del corredor de fallas de Boconó. ¿Es esto grave? ¿Tenemos que preocuparnos? Ya lo averiguaremos.
El conocimiento científico de las amenazas naturales no permite por ahora predecir los terremotos con la precisión requerida para evitar sus consecuencias inmediatas. Sin embargo, con un margen de error todavía muy grande, algo se puede adelantar al respecto. Predecir un terremoto implica conocer la región y el momento cuando ocurrirá, es decir, dónde y cuándo. También la magnitud esperada y la certidumbre de nuestra estimación. En cuanto al lugar, lo primero que hay que recordar es que allí donde se han generado grandes terremotos, definitivamente seguirán ocurriendo. El estudio de todos los terremotos ocurridos en el país permite establecer 3 grandes regiones sísmicas: los Andes venezolanos, la región costera central y la nororiental. Recordemos que el penúltimo gran terremoto de magnitud 6.5, 6.6 ocurrió aquí al norte de Maiquetía, en la parte central de Venezuela. El último cerca de la ciudad de Cariaco, en el oriente del país. Esto aumenta la probabilidad de que el próximo ocurra en el occidente de Venezuela, para equilibrar el movimiento entre la placa suramericana al sureste y la placa del Caribe a lo largo de toda la frontera común. La estadística también permite establecer, muy aproximadamente, con qué frecuencia, en promedio, se repiten los sismos de determinada magnitud en una región dada. A estos intervalos de tiempo se les denomina períodos de recurrencia o de retorno. Los períodos estimados, junto con el estudio de otros precursores sísmicos, sustentan la posibilidad que de aquí a final de siglo ocurra en los Andes un terremoto de entre 6 y 7 grados de magnitud Richter. En términos de probabilidad, esto significa que podría ser en 80 años o mañana. Ahora bien, si ocurre un terremoto, ¿qué podría pasar en Mérida? Es de esperar que el próximo gran terremoto en Mérida sea muy parecido a los 2 últimos ocurridos en 1812 y 1894. Recordemos sus consecuencias. El terremoto de 1812 en Mérida tuvo una magnitud Richter de entre 5.5 y 6 grados y una intensidad entre 7 y 8 grados en la escala de Mercalli. Se registraron más de 2.000 víctimas en la región, entre 400 y 1.000 solo en la ciudad. Casi todos los templos de Mérida y los edificios emblemáticos como la universidad, la catedral, el palacio episcopal fueron destruidos o sufrieron graves daños. En el terremoto de 1894, de magnitud entre 7 y 7.6 e intensidad entre 7 y 8, se contabilizaron alrededor de 319 víctimas fatales. Según don Tulio Febres Cordero, nuestro gran cronista, alrededor de 20.000 personas quedaron sin hogar. Se cayeron los templos del Sagrario, Belén y Milla. El presbiterio de la catedral está perdido, lo mismo que el de la iglesia del Carmen. La torre del Llano quedó tan vencida que pocos días después se derrumbó. Se hundieron del todo o en parte los techos de 60 a 70 casas. Más de 100 derrumbes. El más notorio pareciera ser el de la Mucuy. Desde entonces hemos aprendido mucho sobre los terremotos, la gestión de riesgos y en particular a mejorar la calidad de nuestras construcciones. Esto podría hacernos suponer que estamos mejor preparados para enfrentar contingencias de esta naturaleza. Pero a pesar de estos avances, es fundamental comprender que el crecimiento de la población y la consolidación de modelos inadecuados de desarrollo urbano y rural han propiciado un agravamiento de las condiciones de vulnerabilidad, de forma que nosotros mismos, y sobre todo el Estado,
nos hemos convertido en los principales constructores de riesgo. Son innumerables los ejemplos de vastas inversiones en infraestructuras de todo tipo, caracterizadas por estar ubicadas en zonas de alta amenaza y en condiciones no aptas para resistir eventos naturales que con certeza ocurrirán. La construcción de nuevos riesgos supera nuestra capacidad para evitarlos o corregirlos, de manera que al final seguimos siendo una ciudad muy vulnerable y muy poco preparada para responder ante el próximo gran terremoto que con toda seguridad tendremos que enfrentar. La gestión de riesgos reconoce en la actualidad al menos unas 4 tareas fundamentales para reducir los riesgos existentes. Lo primero sería llevar a cabo un diagnóstico que permita reconocer nuestra región en términos demográficos, cartográficos, socioeconómicos, históricos, urbanísticos, así como las amenazas y vulnerabilidades más significativas. Segundo, diseñar e implementar medidas prospectivas que eviten la construcción de nuevos riesgos mediante iniciativas asociadas a la educación ambiental y preventiva, al ordenamiento territorial y a un marco jurídico que evite la generación de riesgo y castigue a los constructores de nuevas vulnerabilidades. Preocupa el poco interés que se le ha prestado a viviendas que hoy ocupan bordes de taludes o barrancos, altas pendientes, áreas sujetas a inundación y otras zonas peligrosas que pudieran verse comprometidas a la hora de un terremoto. La tercera tarea sería diseñar e implementar medidas correctivas que eliminen o reduzcan los riesgos existentes, particularmente en nuestras viviendas, lugares de trabajo y en edificaciones esenciales como hospitales, escuelas y edificios públicos. Todas estas edificaciones deberían ser valoradas, particularmente si presentan características como diseños muy irregulares, plantas bajas libres que sirven para acomodar los espacios de estacionamiento en algunos edificios o columnas cortas utilizadas para garantizar la ventilación y la luz en edificaciones públicas. Se deben promover esfuerzos de reforzamiento que aseguren que las edificaciones estén en capacidad de soportar el próximo terremoto. Por último, es necesario diseñar e implementar medidas reactivas que nos permitan prepararnos para actuar coordinada y adecuadamente a la hora del próximo terremoto, evitando así que se generen pérdidas y daños asociados a la falta de coordinación en la respuesta. Se ha trabajado mucho en conocer el riesgo sísmico de la ciudad de Mérida. Sin embargo, hasta ahora, este esfuerzo se ha limitado tan solo a diagnosticar el problema. En función de estos diagnósticos, hoy es urgente proceder a implementar los correctivos necesarios y ello demanda un gran esfuerzo, no solo de parte de los entes del Estado, tales como las gobernaciones o las alcaldías, sino también del sector privado, de las comunidades organizadas, pero sobre todo de usted personalmente. De lo que hagamos o dejemos de hacer hoy, dependerán las consecuencias que nos deje el próximo gran terremoto que definitivamente ocurrirá.